Hola, bienvenidas a esta sesión muy especial de nuestra asignatura Literatura Infantil y su didáctica. Enseguida les cuento. Bien, como ya les dije, me encuentro de viaje en el momento en el que tendría que estar dando esta clase, por lo tanto decidí grabársela en vídeo. Y esta sesión a la que voy a faltar era una sesión de seminario, no de teoría. Encima estábamos haciendo un seminario sobre Chapbook, pero no es sobre este seminario sobre el que les voy a hablar, sino sobre el cuarto, que es un anticipo. Bien, porque nuestro cuarto seminario va a ser un club de lectura. Un club de lectura en el que vamos a llevar a cabo las lecturas obligatorias de la asignatura. ¿Qué les puedo contar de un club de lectura? Miren, se lo he dicho muchas veces, cuando yo paseo por la sala de estudio, por la biblioteca, fíjense el lapsus que he tenido, que la he llamado sala de estudio antes que biblioteca, cuando yo paseo por la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Educación, muchas veces tengo la impresión, sinceramente, de que no funciona como una biblioteca, sino como una sala de estudio, porque no es lo mismo. Es raro, es muy raro, de hecho, ver a alumnos que están consultando libros en sala, y nada raro, por el contrario, sino muy frecuente, ver a alumnos y alumnas que están pues con sus ordenadores, con sus tablets, con sus apuntes en libretas, estudiando, básicamente, memorizando esos apuntes que les dan a ustedes en las clases. Y bien, una sala de estudio es algo que está relacionado con una biblioteca, también sirven para eso, pero no solo para eso. Si nos quedamos ahí, una biblioteca se nos convierte en un espacio mucho más pobre, un espacio del que no aprovechamos todas sus potencialidades. Pero aún les digo más, si en lugar de encontrarme a tantos estudiantes, a tantas estudiantes estudiando apuntes, en lugar de consultando los fondos de la biblioteca, si me encontrase mucha gente consultando fondos de la biblioteca, seguiría pensando que aún le falta un poquito para ser considerada del todo una biblioteca. ¿Por qué? Porque las bibliotecas no son sin más almacenes de libros y de materiales bibliográficos. Las bibliotecas son espacios comunitarios. Y para que exista una biblioteca, tiene que existir una comunidad y tiene que existir una idea. Esto es especialmente importante cuando hablamos de centros educativos. Da igual que hablemos, como está siendo el caso, de la Facultad de Ciencias de la Educación a que hablemos de un colegio de infantil. Da igual. ¿Por qué? Porque los centros educativos tienen que convocar a toda la comunidad, no ser, digamos, espacios demasiado cerrados a alumnos y docentes, a discentes y docentes, sino ser espacios en los que se convoque a la participación, que estén conectados con su entorno inmediato, y para eso las bibliotecas son lugares idóneos. Las bibliotecas es ese puente que establece entre el centro educativo y el resto de la sociedad. En las bibliotecas, por ejemplo, se pueden hacer clubes de lectura, incluidas las bibliotecas escolares. De hecho, es recomendable que los hagan también las bibliotecas escolares. Un club de lectura, además, no es una sesión docente al uso en la que hay un docente que da una clase magistral o que explica contenidos y los demás escuchan, toman apuntes o participan solo dando su opinión. En un club de lectura se establece una dinámica comunitaria, es un club. Si no existe esa dinámica cooperativa, si no existe esa dinámica común, difícilmente podemos llevarlo a cabo. En todo caso, puede haber una figura que sea la que coordine. Pero coordinar no es lo mismo que dar una clase. Coordinar significa velar, poner cuidado en que esas dinámicas de conjunto funcionen bien. Y así va a ser también nuestro cuarto y último seminario de la asignatura, al que hemos llamado Club Sendak de lectura. Lo de Sendak creo que no hace falta no hace falta que se lo explique, pero enseguida les hablo un poco de lo que vamos a leer. Bien, como ustedes saben, la lectura obligatoria de esta asignatura es Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Este es un libro que se publicó en los años 60 del siglo XX y en español hemos tenido, que yo sepa, hasta hace poco al menos 2 ediciones. Una de la editorial Alfaguara, 2 ediciones recientes, históricamente ha habido más. Una de la editorial Alfaguara, como les decía, y esta de Calandraca.
Por cuestiones de derechos de autor en los que ahora mismo no estoy muy puesto, la verdad, no sé si la de Alfaguara se sigue editando, si no se sigue editando pero siguen quedando ejemplares por ahí que se vendan, cosa que es bastante posible, o no, pero sí sé que Calandraca ahora mismo tiene los derechos para editar a Sendak en España. Y es una edición que yo les recomiendo especialmente porque es mucho más bonita que la de Alfaguara. Si les gustan los libros bien editados, no hay una gran diferencia de precio entre ellas, sinceramente, y si les gustan los libros bien editados, pues esta edición a mí me parece modélica. Así que Donde viven los monstruos, en Calandraca, con K, los dos sonidos, y pues creo que se la recomiendo vivamente y creo que les va a gustar. ¿Qué les puedo yo decir de Donde viven los monstruos? No demasiado, porque no les voy a dar una lección magistral sobre este libro y porque lo que me interesa es lo que hablemos, la lectura en común que hagamos. Pero alguna cosita sí que les quiero dar para que pierdan el miedo. Si les soy sincero, recuerdo en una ocasión que me encontré con una persona en un congreso, una comunicación que di y demás, parece que le gustó, y me preguntó una cosa que me pregunta muy a menudo, por otra parte, que le recomendase, era maestro este señor, y me preguntó que le recomendase libros para niños que pudiese leer en el aula y demás, y el primero que me vino a la cabeza fue Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. El señor se quedó un poco planchado porque se me quedó mirando y dijo, bueno, es que ese ya lo conozco y nunca he entendido, es que no es para tanto, me dijo. Y sinceramente lo comprendo, entiendo esa primera lectura que pueda causar esa impresión. No me extrañaría nada, pero absolutamente nada, que algunas de ustedes se enfrenten a Donde vean los monstruos y concluida la lectura, que ya verán, les lleva 5 minutos, no más, se queden pensando, pero bueno, ¿esto era Sendak? ¿Esto era para tanto? Pues miren, sí, es para tanto. Este libro que se lee en 5 minutos nos podría tener hablando de él toda la vida. Fíjense en pequeños detalles. Fíjense en cuál es la relación entre la ilustración y la imagen, cómo se comporta cada una. Fíjense en todos los detalles de la ilustración y tengan en cuenta un detalle que a mí me parece fundamental. Sendak en este libro explora el mundo de los sueños, el mundo en este caso de los sueños infantiles, y desde ese punto de vista utiliza una narrativa que roza lo onírico y habla de los miedos, de las preocupaciones profundas que tienen los niños. ¿Serán capaces de descubrir esas cosas en donde viven los monstruos? Espero que sí. Les invito a ello. Pero si quieren completar su lectura de Sendak, esto no entra dentro del programa de la asignatura, no es obligatorio, pero sí se lo recomiendo mucho. Tienen estos otros 2 álbumes que tengo aquí. La cocina de noche y al otro lado, junto con Donde viven los monstruos, conforman una trilogía. Ahora bien, cuando hablamos de trilogía, en este caso no hablamos de que hay un mismo personaje, que hay una continuidad en la historia que va pasando de un libro a otro, porque son 3 historias totalmente autoconclusivas que se pueden leer de manera independiente. Podríamos leer cualquiera de estos álbumes por sí solo y funcionaría perfectamente con independencia de los otros 2. Donde viven los monstruos, de hecho, se suele leer así, es el más famoso y mucha gente no ha leído nunca ninguno de estos 2, se quedan Donde viven los monstruos. Y no pasa absolutamente nada. Ahora bien, ¿por qué es una trilogía? Es una trilogía temática, porque ya les he dicho que Donde viven los monstruos se explora el mundo de los sueños, y en esta trilogía es justamente eso lo que hace Maurice Sendak. Lo que hace Sendak aquí es explorar, hacer una incursión en el mundo onírico. Una incursión muy a su manera. La cocina de noche, ya verán que el protagonista es un bebé. Sendak tuvo muchos problemas con este libro porque dibujó, no aparece en la portada, pero dentro está. No les voy a mostrar el libro, léanlo. No quiero tampoco infringir nada que tenga que ver con derechos de copyright y demás. Pues Sendak dibujó a un bebé desnudo, de hecho, y eso le trajo muchos problemas. Al otro lado es un libro mucho más barroco. Fíjense cómo el estilo de ilustración de Sendak, solamente mirando las portadas, ya podemos darnos cuenta que cambia de un libro a otro, que no tiene nada que ver. Sendak era bastante así, ensayaba estilos, cuando dominaba uno pasaba a otro, etc. Este es un estilo como de cuadro, pues muy barroco, incluso
más, diría, prerrafaelita, donde habla de ese otro lado que también constituyen los sueños, y a veces el libro tiene un tono casi de pesadilla. Se lo recomiendo mucho si quieren completar su lectura de la trilogía. Estos son libros que les van a durar toda la vida. Y nos queda la antología poética que tienen que hacer para trabajar la poesía. Es verdad que hemos llamado a este club de lectura Club Sendak en homenaje al autor que vamos a leer por primera vez, pero tienen ustedes que hacer una antología también. ¿Cómo van a proceder ahí? Una antología en la que solo les voy a pedir que escojan 3 poemas, ¿de acuerdo? 3 poemas. Y esos 3 poemas van a tener unas características muy particulares, cada uno de ellos. Bien, ¿en qué van a consistir? En primer lugar, les voy a pedir que escojan un poema de un autor o de una autora de poesía infantil propiamente. En el enlace, en el espacio del club de lectura de nuestra página web, yo les dejaré un enlace a la biblioteca donde hay antologías, libros, etcétera, que pueden consultar para hacer esto. Ustedes pueden ir a la sala de estudio, pueden utilizar la biblioteca como biblioteca, consultar esos libros y escoger un poema que les guste. Eso por una parte. Por otra, me van a escoger un poema que sea clásico, es decir, de un autor o de una autora clásicos, pero que sea un poema infantil. Pongamos por caso, pues no sé, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gloria Fuertes, son ya autores, autoras considerados clásicos de nuestra literatura que escribieron para niños ocasionalmente, como en el caso de Lorca y Alberti, o reiteradamente, como en el caso de Gloria Fuertes. Pues tienen que escoger un poema de esos. Y el tercer poema que tiene que tener su antología, este es para mí el más especial, no lo van a sacar de ningún libro, lo van a sacar de labios de sus semejantes, de su familia, de sus padres, de alguien que conozcan, porque quiero que pregunten por ahí por un poema de tradición oral que les hayan cantado o contado a ustedes o a sus padres o a sus abuelos y lo rescaten, lo saquen del olvido. Esa va a ser la otra sesión de nuestro club de lectura. Muchas gracias. Y con esto me despido y les dejo trabajar. Pero ya saben, use la cabeza, que está para pensar.